Hola, esto es Ligas Mayores, un espacio en donde hablamos de los temas que afectan a las personas mayores y a quienes cuidan de ellos. Para aprender de los temas que nos ocupan, entrevistaremos a expertos y especialistas, pero también escucharemos las voces de nuestros protagonistas. Yo soy Blanche Cotlear. Y yo, Alejandra Suárez Lisi, y los invitamos a compartir este espacio con nosotras. Hola y bienvenidos a Ligas Mayores. Noviembre es el mes de la diabetes, por eso hoy nos acompaña una prestigiosa especialista, la doctora Desiree Pineda. La doctora Pineda es especialista en endocrinología y medicina interna. Completó una beca de endocrinología de 3 años en el Instituto Nacional de Diabetes, Trastornos Digestivos y Renales del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Recibió su título de medicina interna en la Universidad de Connecticut. La doctora Pineda es nativa de Washington y creció en República Dominicana, donde se graduó summa cum laude como doctora en medicina en la Universidad Pedro Enríquez Ureña. A continuación, obtuvo el premio del Servicio Nacional de Investigación para realizar investigaciones en el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos. Actualmente es la presidenta de la Sociedad Médica de Washington, D.C. y delegada de la Asociación Médica Estadounidense para el Distrito de Columbia. Su práctica es multicultural y está al servicio de múltiples comunidades. Ha publicado innumerables artículos en revistas científicas y libros y ha participado en múltiples programas de investigación. Actualmente imparte conferencias en temas relacionados a diabetes y nutrición, tanto a nivel local como internacional. Muy bienvenida al programa, doctora Pineda. Es realmente un honor tenerla aquí con nosotros hoy. Muchas gracias por invitarme. Es un placer para mí estar aquí. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Aunque en este programa vamos a enfocarnos en la diabetes tipo 2, nos gustaría empezar pidiéndole que nos explique cuál es la diferencia entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 y por qué la diabetes tipo 2 es conocida como la diabetes del adulto mayor. Realmente hay varios tipos de diabetes. Los más comunes es el tipo 1, que es la que nosotros llamamos autoinmune, o se produce más en niños. No sabemos bien por qué el pase, pero es como el 5% de las personas tienen este tipo de diabetes. El tipo 2 es la más común y es como 85 a 90% de la diabetes que hay en el mundo es debido a resistencia a la insulina, que es lo que realmente causa la diabetes tipo 2 y se produce mayormente en adultos y por eso la llamamos diabetes del adulto. Y la de tipo 1 se padece más en los niños o en jóvenes. Hay otros tipos de diabetes que son una mezcla de los dos. Subiendo el tipo 1 también puede aparecer en adultos, pero ya eso es mucho más raro. Y hay otros tipos como las estacionales y la de los niños pequeños, pero el tipo 1 y 2 es lo más común. ¿Y cómo se diagnostica la diabetes 2? La diabetes 2 se diagnostica con un test regular, un test de sangre. Le pueden hacer test en ayuna y tenemos el nivel de 126. Si su azúcar es más de 126, le decimos tiene diabetes. También hay otro test que se llama la hemoglobina A1C, que nos da el averaje del azúcar por los 3 meses. Y si ese está más arriba de 6.5, también decimos, usted tiene diabetes, le decimos al paciente. Hay otros test que hacemos que son la tolerancia a la glucosa, y eso si hay cualquier nivel que le damos algo dulce, le damos una cantidad que nosotros sabemos exactamente cuánto es, de 75 gramos, entonces le decimos tome esto y chequeamos el azúcar a la hora, a las 2 horas, y si es más de 200, entonces le decimos en cualquiera de los niveles, entonces lo diagnosticamos con diabetes de tipo 2. ¿Puede alguien predecir que está con diabetes? ¿Cuáles son los síntomas que nos pueden llevar a eso?
Sí, a veces la mayoría de las personas no tienen síntomas. Puede que no se sienten bien, un poquito de fatiga, pero la mayoría no tienen síntomas. Otros sí tienen unos síntomas fuertes, pierden peso, se sienten con mucha sed, que van al baño muy a menudo a orinar. Esos son los típicos síntomas de la diabetes. Pero la mayoría que diagnosticamos a veces pasan muchos años sin que ellos sepan que tienen problemas de diabetes o de azúcar porque no tienen síntomas, siguen viviendo normalmente. ¿Y cuáles, doctora, cuáles son los factores de riesgo que una persona puede tener para desarrollar diabetes? Sí, lo más común es genético, o sea, quiere decir si alguien más en su familia lo ha tenido, porque sabemos que se va en familia. La otra es la obesidad o estar sobrepasado de peso. No ayuda a la resistencia a la insulina. Voy a aprovechar para decir lo que es la resistencia a la insulina, porque es un término que no mucha gente lo entiende, es muy difícil entenderlo y es medio raro. Pero lo que significa es que su propio cuerpo resiste la acción de la insulina. La insulina es la hormona que mantiene los niveles de azúcar en su cuerpo. Usted come algo dulce, su páncreas produce insulina y mantiene su azúcar normal. Pero en las personas que tienen resistencia de insulina, su propio cuerpo dice, no, su insulina no va a trabajar. Entonces el páncreas empieza a producir más y más y más insulina y eso lo llamamos resistencia. Es como que no le deja que él trabaje lo que tiene que hacer. Entonces el azúcar empieza a subir. Y si usted tiene problemas de peso o de obesidad, eso aumenta la resistencia, o sea, el cuerpo entonces no deja que su insulina trabaje. Entonces ya llega un momento que el páncreas empieza a no producir suficiente insulina y entonces se vuelve realmente diabetes completa. O puede ser en dos cosas, o que la resistencia no le deje que la insulina trabaja o que no produzca suficiente insulina. Esas son las dos causas principales. A veces se dice que existe una relación entre el diámetro de la cintura y la tendencia a la diabetes. ¿Es esto cierto? Sí, no hay duda. También hay un término que nosotros usamos que se llama síndrome metabólico, que es que las personas tienen tendencia a engordar en la parte central. Es lo que llamo como una manzana. Hay otros que engordan como si fuera una pera. Y genéticamente nosotros los hispanos generalmente engordamos más centralizados, o sea, como si fuera una manzana. Entonces, hablamos anteriormente que la obesidad o el sobrepeso era un riesgo y por eso esa es una grasa también que lo llamamos una grasa negra, una grasa más difícil de bajar. Entonces, esa también no ayuda a que su insulina trabaje mejor y aumenta la resistencia a la insulina. Por eso es que es muy importante bajar esa grasa que está aquí centralizada en el cuerpo. Tener más de 45 años también es un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes, además de la obesidad y el sobrepeso. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué pasa con las células del páncreas que producen la insulina? ¿Se cansan o se agotan en algún momento? ¿Tienen como un millaje predeterminado? Bueno, todo eso lo estamos estudiando, pero sí no hay duda que es una enfermedad crónica. Crónica quiere decir que dura mucho tiempo. Entonces, con el tiempo, el páncreas deja las células beta, que son las células que empiezan a no funcionar bien. Hay una disfunción de estas células y se van muriendo o no van produciendo suficiente insulina para controlar el azúcar. Entonces, entre más le ponemos un estrés o esfuerzo al páncreas, entonces ellos tienen que trabajar más y más y más. Y yo le digo a mis pacientes, es como un carro que va y te lo va acelerando, que no está acelerando y de pronto hace así, ¡pum! Y no camina más. Entonces, ahí mismo, se produce la diabetes.
o sea, completa, o sea, ya no deja, y ahí se le quedó el carro y así mismo le pasa al páncreas. Si le acelera mucho y lo empieza a no tratar bien, entonces se deja de trabajar. Cuando usted dice el carro deja de trabajar, ¿es el momento en el que el paciente debe empezar a inyectarse insulina para poder graficar esto? ¿O? No necesariamente, no. Sí, sí, se puede también ayudar con medicina, porque a veces no trabaja completamente, pero es como el carro, es decir, le prende, pero no le camina mucho. Entonces, se puede poner, se puede dar medicina para que vuelva y que el páncreas descanse. Hay muchas medicinas que lo que hacen es que la insulina que usted produce funcione mejor, que son como la que mucha gente usa, la metformina, es muy común. Entonces, esa lo que hace es que ayuda a que su propia insulina trabaje mejor. No ayuda, no baja el azúcar en sí, sino que es que ayuda a que su insulina trabaje mejor. Ya hay algunos pacientes que sí completamente deja de trabajar y ya no hay una disfunción, sino que se muere completamente. Entonces, esos sí necesitan insulina para controlar el azúcar. ¿Podríamos hablar un poquito de prediabetes? Hay algunos pacientes que les dicen, usted no tiene diabetes, pero tiene una prediabetes. ¿Qué Sí. quieren decir los doctores con esto? Sí, es un término muy común y es ideal porque a mí me encanta tener pacientes que los puedo coger en este momento antes de que desarrollen la diabetes, porque lo que significa es que su azúcar está un poquito alta, a veces lo hace con el mismo en ayunas y puede ser como 110, entonces decimos 110 a 125, decimos que tiene prediabetes. Entonces, ya cuando está en 90, 100, ya no estamos medio sospechosos de que usted pueda desarrollar la diabetes, pero el término realmente es de 110 a 125 es prediabetes. Entonces, lo que significa es que no la ha desarrollado, pero ya el azúcar está un poco alta. Entonces, ya está produciendo, ya está haciendo efectos que no deben de producir, no debe tener ese azúcar así. Entonces, si nosotros podemos diagnosticar a los pacientes en ese momento, es ideal, porque ahí es donde nosotros podemos prevenir que se desarrolle completamente la diabetes y no se le suba el azúcar y continúa crónicamente. Entonces, ¿quiere decir que una persona que tiene prediabetes no necesariamente va a desarrollar diabetes si comienza a cuidarse? Exactamente, exactamente. Si empieza a llevar una dieta más saludable, bajar la cantidad de dulces que come, los carbohidratos que se come, aumentar más las vegetales, la fibra, todo eso le va a ayudar a disminuir la probabilidad de que desarrolle diabetes. El caminar, el ejercicio, actividad es sumamente importante también. Son dos cosas, lo de la dieta y la actividad, aumentar la actividad, que se ha demostrado 100% de que ayuda a disminuir el desarrollo de la diabetes completa. Y si la diabetes ya ha aparecido, ¿siempre hay un deterioro o es posible también tener una diabetes controlada? No hay duda de que la puede controlar 100%. A lo mejor va a necesitar medicina, pero sí es muy importante la dieta y el ejercicio, y con medicina la puede controlar completamente y puede hacerlo como no tener ninguna complicación debido a la diabetes o debido al azúcar alta. Sí se puede controlar. Cuando un paciente no controla su diabetes, ¿cuál es el impacto de la enfermedad en los distintos órganos y tejidos? Sí, realmente hay tres tejidos que se afectan más. Uno de ellos, los ojos, que es la diabetes, es la causa número 1 de ceguera en el mundo entero. Uno no lo ve, eso él lo tiene que ir al especialista, pero poco a poco los vasos sanguíneos detrás de lo que uno ve se van deteriorando y causa ceguera. Ese es número 1. El otro es los riñones,
podemos hacer test o exámenes que nos dicen si está progresando o no, y darle medicinas para prevenir eso. Muchos de las personas que están en diálisis es debido a que han desarrollado diabetes y que le ha afectado los riñones, no se han cuidado por la azúcar por muchos años y ha dañado la circulación de los riñones en sí. Y el otro que es muy común es el sistema neurológico, más que todo las terminaciones, viendo los pies, hay una neuropatía muy dolorosa que le dan los pies, no siente bien, hay personas también que tienen problemas de memoria y en todo eso. Esos son los 3 órganos más o sistemas que se afectan más. Claro, el cuerpo entero no funciona bien cuando hay un azúcar muy alta, o sea, le afecta a todo. En la circulación en toda su parte del cuerpo, pero esos órganos son los que realmente son los más afectados. O sea que es fundamental mantener el azúcar en la sangre lo más cerca de lo normal posible con el ejercicio, la dieta y las medicinas para evitar todo este tipo de complicaciones, ¿verdad? Precisamente, sí. Porque mucha gente dice, ay, no quiero insulina porque me va a hacer más daño. Yo conozco a alguien que empezó insulina y se murió. Bueno, lo que pasa es que lo ha empezado muy tarde. Entonces, claro, entonces ya no tiene salvación en el sentido de que ya no le pueden cambiar las complicaciones que han tenido. Pero si le empieza temprano, no hay que tenerle miedo a la insulina. Si la insulina la necesita, si su doctor dice la necesita ahora, no quiere decir que se va a morir, al contrario, le va a ayudar a controlar la insulina y le va a ayudar a controlar el azúcar. Entonces, es muy importante que tome, si eso es lo que necesita para mantener el azúcar bajo control. Doctora, ¿por qué es que se dice que los pacientes con diabetes deben de tener especial cuidado con sus uñas de las manos y de los pies? Sí, como mencioné anteriormente, una de las complicaciones más comunes es la parte neurológica, entonces se pierde la sensibilidad en los pies precisamente. Entonces, si hay una cortada y cuando hay azúcar alta, una de las complicaciones que hay es que uno no puede sanarse rápidamente, o sea, no se cura rápido cualquiera cortada. Entonces se va formando una llaga, pueden perder los dedos de los pies, pueden perder el pie, se forma gangrena. Entonces, por eso es que es muy importante que se mantengan bien cuidados, que usen medias cuando caminan, que usen zapatos con medias. Todo eso es súper importantísimo, porque cualquier cosa, si no tiene la azúcar bien controlada o tiene una neuropatía, van a tener problemas. Doctora, quería saber por qué es que los pacientes de diabetes se dice que tienen más riesgo de ser afectados en caso de contraer el coronavirus. Los pacientes que tienen coronavirus generalmente le afecta el sistema inmune. Entonces, ellos, si tiene diabetes, como la misma forma que le dije que los pies tienen que cuidarlos, no pueden sanar bien. La causa precisa todavía no la sabemos, o sea, de por qué ataque más, pero generalmente si eso pasa con cualquier enfermedad, si uno tiene enfermedad y tiene la insulina muy alta y tiene que sanar y todo eso, no sana rápidamente como debería de ser. Y como este virus produce tanto daño interno, entonces hay la capacidad de recuperación y la capacidad de sanar los tejidos está disminuido en la diabetes y eso es lo que creemos hasta ahora. Pero hay mucho más detalles que estamos todavía en evaluación. Se dice que la población hispana tiene la diabetes casi como una plaga, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué relación? ¿Existe algún estudio que explique por qué en la comunidad hispana la diabetes está tan expandida? Sí, no hay duda. Lo que nos pasa a nosotros es que lo llevamos en los genes, o sea, viene de una generación a otra generación y eso es muy genético. La otra cosa es que tendemos a ser más gorditos que otras personas. Entonces,
a veces, y ahora estamos viviendo una vida muy, que no nos movemos mucho. Sí, no nos movemos mucho, estamos más sentados en la computadora. Todo eso hace que no usamos el azúcar para trabajar y para hacer cosas. La otra cosa es nuestra dieta, que es muy rica en carbohidratos, o sea, tortillas, pan, arroz, hacemos el arroz con papas, todo muy basado en carbohidratos, y realmente deberíamos de poner más énfasis en los vegetales y en la proteína. Y la parte más pequeña del plato debería de ser los carbohidratos, que son las harinas, en otras palabras. Y hablando de alimentación, ¿la persona con diabetes no puede tomar alcohol o cómo se dosifica el consumo de alcohol? Bueno, el alcohol en exceso no es bueno para nada, o sea, para cualquier cosa, o sea, que incluyendo para la diabetes. Pero un trago de vez en cuando no le va a hacer daño, o sea, eso no le va a producir ningún problema. Hay algunos que tienen más carbohidratos y aumentan más el azúcar, como son las cervezas, que tienen más calorías en carbohidratos, como dije anteriormente, y hay otras que tienen menos, el vino, cosas así, pero un trago de vez en cuando no le va a hacer daño. O sea que podemos brindar para nuestros cumpleaños. Tranquilas. Una vez al año. Sí. Le quería preguntar algo acerca de cómo es el seguimiento de los pacientes con diabetes. Ellos necesitan mucha educación y aprender mucho sobre la enfermedad, pero también necesitan de un equipo profesional que los siga, ¿verdad? Sí, no hay duda, pues, empezando con su doctor. Debe ver su doctor cada 3 meses a 6 meses mínimo, para que le hagan los chequeos de azúcar. Ya cuando está controlado sería 6 meses, y si tiene una enfermedad leve, pero generalmente cada 3 meses es lo ideal, para hacerle sus exámenes de sangre, estar seguro de que no tenga ninguna complicación. También están los nutricionistas, están los que enseñan acerca de la diabetes y le dicen cuáles son las complicaciones, los educadores de diabetes. Todo es un team. La que trabaja, el asistente al doctor, todos ellos necesitan trabajar en grupo para ayudar al paciente. Doctora Pineda, muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista. De verdad que ha sido muy instructiva. Y gracias por dedicarse tanto a la comunidad hispana, a nuestros adultos mayores que tanto le aprecian por su trabajo educativo con ellos y la paciencia y el cariño con el que los trata. Muchísimas gracias. El placer es mío. Muchas gracias por invitarme.